Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo integral del 12 de octubre del 2020. Les recuerdo que la vez pasada nosotros demostramos este teorema del valor medio para integrales, ¿verdad? Que lo denotamos teorema del valor medio, pero como es para integrales, le ponemos aquí una i al final, ¿no? Y lo que nos dice es que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces siempre podemos encontrar nosotros al menos un punto en el intervalo AB, de tal forma que f evaluada en ese punto es igual a esta integral ponderada de la función f de x, ¿no? Aquí tenemos la integral de a b de f de x, pero dividida entre la longitud del intervalo que es b menos a. De hecho, a esta expresión que tenemos aquí del lado derecho se le denomina el promedio o el valor medio de la función en cuestión. Entonces, vamos a usar muchas veces esta notación de promedio de f, es 1 sobre b menos a, la integral desde a hasta b de f de x dx. Vamos a ver un ejemplo. Les recuerdo que la vez pasada encontramos esta integral de aquí y la voy a poner otra vez aquí a un lado. Sí, lo que encontramos nosotros la vez pasada fue lo siguiente. Encontramos que la integral desde 1 hasta 4 de 3 sobre raíz de x menos 5 raíz de x dx. Esto encontramos que era menos 52 sobre 3. Entonces, si yo lo que quiero, si esta es f de x, lo que quiero encontrar yo es el valor promedio de esta función. Entonces quiero encontrar prom de f. Pues es simplemente la integral desde 1 a 4 de 3 sobre raíz de x menos 5 raíz de x dx ponderada, en este caso, por la longitud del intervalo. Y entonces, ¿qué obtenemos?
pues obtenemos un tercio de menos 52 tercios, ¿no? O sea, menos 52 novenos es el valor promedio de la función f. Quiero ahora ilustrar esto, pero para eso permítanme hacer un pequeño cambio. Vamos a considerar una función relacionada con la f que teníamos. Vamos a considerar la función g de x, que es menos f de x. O sea, quiero ahora integrar desde 1 hasta 4, 5 raíz de x menos 3 sobre raíz de x, lo cual, pues ya sabemos que debería de darnos 52 tercios, ¿no? Ahora, aquí tengo la gráfica de esta función g de x sobre el intervalo 1, 4. Entonces, el 52 sobre tercios pues es el área bajo la gráfica de g, pues es ese valor, ¿verdad? Es 52 tercios. Y esta línea azul que tengo aquí es el valor promedio de g, ¿no? Esta línea aquí azul, a ver, dejen borrar aquí un poco para tener espacio. Esta altura que tengo aquí señalada por medio de una línea horizontal es el promedio de g, que si recuerdan, pues es 52 entre la longitud del intervalo, que es 3, entonces me da 52 novenos, ¿no? Es esta altura que tenemos aquí. Entonces, el área bajo esta recta pues es el mismo que el área bajo G
¿sí? O sea, este rectángulo que tengo aquí, bueno, déjenme dibujarle un lado más para que se vea que es un rectángulo. Aquí déjenme dibujar una recta ahí. Ahora sí, ahí tenemos un rectángulo. Ese rectángulo tiene la misma área que la función g. ¿Sí? Y otra cosa que quiero señalar aquí, acuérdense que en el teorema del valor medio, digamos para esta función g, y no voy a usar c, voy a usar xi, y voy a poner los datos particulares, ¿no? O sea, de 1 a 4, de 5 raíz de x. Perdón, esto está mal. Aquí es 5 raíz de x menos 3 sobre raíz de x, Así esto está bien. Entonces, aquí podemos ubicar este punto xi desconocido. Este punto xi que tengo aquí es el punto donde la función g toma su valor promedio. En este caso solamente hay un punto, porque aquí toma valores por debajo del promedio, aquí toma exactamente el valor del promedio, y luego toma la función g, pues valores mayores que el promedio. Entonces aquí solo hay un punto donde la función g toma el valor promedio, y más o menos, ubicándolo así a simple vista, es si bajo aquí una vertical, pues más o menos es este punto. Este es el punto xi del teorema del valor medio, que en este caso sí lo podemos determinar exactamente, pero es un poco laborioso porque la ecuación es un poco complicada, ¿no? A ver. O sea, nada más les voy a indicar lo que tendríamos que hacer. Lo que tendríamos que hacer nosotros es g de xi, que es, pues es 5 raíz de xi menos 3 sobre raíz de xi. Esto es el lado izquierdo, ¿no? De aquí que tengo. G de xi es esto de acá. 5 raíz de xi menos 3 raíz de xi. Y la integral del lado derecho, pues es 52 novenos, ¿no? Este es el valor de esta integral ponderada, ¿no? O sea, afectada aquí por este factor 1/3, porque la integral era 52 tercios, pero por este factor 1/3 pues se convierte en 52 novenos. Entonces tengo que resolver esta ecuación para encontrar a xi.
Y pues aquí lo que se antoja natural hacer es pues, convertirla en una ecuación más decente, como pues elevando al cuadrado, ¿no? Los dos lados. Entonces me va a quedar 25 xi menos 30, sí, porque es 2 por 5, 10 por 3, 30, más 9 sobre xi, y pues aquí me va a quedar este número 52 novenos al cuadrado, ¿no? Que todavía no es una ecuación muy sencilla para resolver, pero si la multiplicamos por xi, toda la ecuación, pues va a quedar 25 xi cuadrada menos 30 xi más 9 igual a 52 novenos al cuadrado por xi. Y esto no lo voy a hacer, pero esto es una simple cuadrática. Es una ecuación cuadrática para xi. Y entonces, pues yo la puedo resolver sin mayores problemas, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Que me parece que es importante, y es este concepto de definir una función por medio de una integral. Hasta ahora, pues nosotros siempre definimos, como hace rato, definimos, por ejemplo, estamos acostumbrados a que las funciones están definidas por medio de una fórmula. O sea, si yo digo, hablo de la función g, pues me imagino siempre que me dan alguna fórmula, por ejemplo, la que teníamos hace rato. G de x es 5 raíz de x menos 3 sobre raíz de x, ¿no? Pero ahora lo que quiero es definir una función de otra manera. Ahora lo que quiero es esta manera de acá. Se me da una función f minúscula. Esa es lo que se me da, ese es el dato que se me da. Y yo lo que quiero encontrar es otra nueva función que está definida en términos de f minúscula, pero como la integral de esta f minúscula desde, en este caso, desde 0, el límite inferior es una constante, hasta el límite superior, que es una variable, que es x. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en que quiero proceder. Por ejemplo, si considero esta función g que tengo aquí, pues podría yo considerar el problema de obtener g de x igual a la integral de 0 a x. Y ahora, ojo, ¿verdad? Voy a escribir la función g de t. Entonces voy a poner aquí 5 raíz de t menos 3 sobre raíz de t
de t. Y entonces ese proceso me da una función G mayúscula, ¿verdad? Esta de aquí es una G mayúscula. Y es una función, porque yo puedo, bueno, en este caso no convendría mucho, a ver, ojo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una aclaración. Aquí, pues yo me basé en esto, que era la integral de 0 a x, para aquí también poner 0 a x. Pero aquí, ojo, ¿verdad? Aquí estoy dividiendo 3 entre la raíz de t. Entonces, pues no es recomendable aquí usar como límite inferior al 0, ¿no? Pero como les decía yo, pues acá abajo simplemente ponemos mejor una constante apropiada. Entonces, por ejemplo, aquí podría tomar así. Entonces, pues, ¿qué puedo decir de la función g? Pues de la función g puedo decir cuánto vale en 1, porque el integrando sí está definido en 1, ¿verdad? El integrando en 1, pues vale 5 por raíz de 1, que es 1, menos 3 sobre raíz de 1, que es 1. Entonces me queda 5 menos 3. El integrando sí está definido, es 2. Y la integral de 1 hasta 1, pues sería 0, ¿no? Sería 0. Y también sabemos en este caso que la función g evaluada en 4 es el valor que ya habíamos encontrado, ¿no? Es 52 tercios, ¿no? Y pues podemos encontrar otros valores de g si nos proponemos hacerlo, ¿no? Bueno, pues aquí en un texto se propone una función f definida de esta manera. Esta es una función f, está por pedazos, ¿verdad? O por tramos. Sí, aquí se me está diciendo que la función f minúscula está definida como 2x si x es menor o igual que 1. Pero si x está entre 1 y 2, en el intervalo de 1 a 2, entonces f de x es constante igual a 2. Y si x es un número mayor o igual que 2, entonces f de x está dado por, bueno, aquí falta un paréntesis, sí, aquí falta un paréntesis, pero bueno, ahí va otro paréntesis. Si f de x es mayor o igual que 2, entonces f de x es 2 veces el coseno de pi medios por x más 2, ¿verdad? Y entonces, quiero para esta función que está definida de esta manera, quiero primero simplemente pues, considerar la función f mayúscula definida a través de esta manera.
como la integral de 0 a x de f de t dt. Y primero quiero encontrar simplemente algunos valores de esta función f de x. Pues vamos a hacerlo. Aquí tengo un trazo de la función f minúscula. Esta es la gráfica de la función f de x para x entre 0 y 5, ¿verdad? Aquí tengo. Acuérdense que al principio la función era 2x, o sea, es esta recta de aquí, ¿no? 2x, que empieza en 0 y cuando x es 1, pues terminamos aquí en 2. Después, acuérdense que era constante igual a 2, es esto de acá. Y luego era algo relacionado con la función coseno que ustedes ya conocen. Entonces aquí coseno empieza en 2, aquí toma el valor 0, luego llega, era 2 veces la función coseno, entonces por eso es que empieza en 2 aquí y no en 1, ¿verdad? Porque era 2 veces la función coseno, entonces empieza en 2, aquí en 3 toma el valor 0, aquí la función coseno sigue y llega hasta menos 2, y luego pues la función coseno se regresa otra vez en 5 a 0, ¿no? Entonces, esto quería que tuvieran, más o menos tuvieran una idea de cómo es la imagen o la gráfica de esta función f minúscula. Y ahora acuérdense que f de x pues es la integral de 0 a x de f minúscula de t dt. Entonces, pues lo primero que me piden es cuánto vale f en 0. Pues mi integrando que está aquí, sí está definido en 0, es 0 de hecho. Entonces la integral de 0 a 0, pues sí está definida y es 0. Para encontrar ahora f de 1, pues vamos a imaginarnos qué es lo que procede. Aquí tenemos la situación, aquí tengo mi gráfica de f minúscula, es esta recta, y lo que está dibujado aquí en azul, pues es lo que obtenemos para f, aquí, bueno, ahí dice g, pero imagínense, es lo mismo, es f de 1, porque pues es el área bajo la curva desde 0 a 1, y en este caso, pues el área bajo la curva, pues es el área de un triángulo que tiene base 1, altura 2, entonces pues f de 1 es 1. Aquí más adelante vemos la situación para f de 2. Ahora, f pues cambia de comportamiento aquí en este intervalo de 1 a 2. Aquí f es constante igual a 2. Entonces, veo que a lo que ya tenía yo, que era esta área que era 1, le tengo que agregar el área de este rectángulo, ¿verdad?
Entonces, f de 2 es lo que ya llevaba yo, que era 1, más el área de este rectángulo, que es base por altura, pues es 3. Después, aquí f nuevamente cambia de comportamiento entre 2 y 3. Les dije que básicamente esta curva de aquí tiene que ver con el coseno, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, ahora f de 3 es el área de bajo esta curva que tengo aquí, pues es aproximadamente 1.3. Entonces, f de 3 pues es lo que ya llevaba yo de área más aproximadamente 1.3. Entonces, f de 3 pues es 4.3, que es lo que dice acá, ¿no? Si progresamos ahora a esta cuarta imagen, pues aquí la función f sigue más o menos el comportamiento de la función coseno, nada más que ahora la función coseno se vuelve negativa, ¿no? Entonces, pues el área de esta figura que tengo ahí, pues otra vez es más o menos aproximadamente 1.3. Pero ahora lo que tengo que hacer aquí para obtener f de 4 es pues lo que llevaba yo, que era 4.3, y ahora le tengo que restar este 1.3. Entonces aquí lo que obtengo es nuevamente 3, ¿no? Que es lo que se dice aquí. Y luego, para la última imagen que tenemos aquí, pues f de 5 aquí vemos que la función sigue el comportamiento de la función coseno. El área de esta región que tengo aquí, nuevamente, esa área es aproximadamente el área así como número, el área total es 1.3 de esta parte. Y entonces, finalmente, pues f de 5 es lo que llevaba yo, que era 3, y lo obtengo ahorita que es 1.3 menos, y entonces obtengo 1.7. Entonces, pues ya resolvimos una parte del ejercicio, porque ya encontré estos valores de la función. Y con estos valores de la función, pues me puedo preparar una tabla. Seguramente
sería conveniente hacer una tabla más extensa, ¿no? O sea, incluir más valores de esta función, que no debe ser muy difícil obtenerlo, porque pues creo que sí tenemos todos los elementos o casi todos los elementos para proceder. Y entonces vamos a la segunda parte que dice aquí, pues trace una gráfica aproximada de f. Aquí está la gráfica no tan aproximada de la función f. Esta es la función f de x, que vemos cómo se comporta, que pues nosotros únicamente sabíamos de esta función. A ver, f de... la tabla, ¿no? O sea, aquí lo que sabemos es que la función en 0 era 0. En 1, si no me equivoco, la función era 1. En 2, en 2, la función era 3, 4, 3, ok. 2, en 3 era creo que 4. En 3 era 3, no, en 3, 4, 3. En 2 era 3. Tres, 4, 3. En 4 era otra vez 3. En 5 era 1.7. Sí que son algunos de los valores que tenemos aquí. En 1 sabemos cuánto vale, etcétera, ¿no? En 2 vale 3. En 3 vale 4.3, que es más o menos este punto. En 4 vale otra vez 3. Y en 5 vale 1.7, ¿no? Y sí, lo que quiero que vean es que esta función, pues al inicio va creciendo hasta que alcanza, hasta en 3, donde alcanzamos este valor de 4.3. Pero luego la función empieza a decrecer. ¿Sí? Y esto se debe a que aquí, después de 3, apareció esto, ¿no? Que el área, la integral aquí era negativa y seguía siendo negativa, ¿no? Entonces, pues la función aquí empieza a decrecer y continúa decreciendo hasta 5, ¿no? Y otra cosa que ya para terminar quiero mencionar es, quiero que contrasten la suavidad de las funciones. Esta función que dibujé aquí originalmente, la f de x, pues no es muy suave porque como que presenta algunas esquinas, ¿no? En particular, aquí se ve una esquina y aquí, aunque no se ve tan claro, pues posiblemente tengamos
algo también no tan suave, aunque sí es bastante suave en este segundo punto, ¿no? En cambio, esta función que tenemos aquí, pues es muchísimo más suave, ¿no? O sea, aquí no vemos en toda esta gráfica ninguna esquina absolutamente, ¿no? Entonces, sí quiero que noten esa característica que es importante, ¿no? Que la función f definida por medio de una integral de una función, aquí digamos creo que es 0 a x, esta es siempre más suave que esta. O sea, al derivar sucede lo contrario. Cuando ustedes toman una función f de x y la derivan, pues aquí en este proceso generalmente, no siempre, pero generalmente perdemos suavidad. Al derivar, mientras que aquí al integrar, pues ganamos suavidad, ¿no? Digo, eso es en términos generales, no es así absolutamente una cosa cierta en todos los casos, ¿no? Pero sí en general. Bueno, aquí le paro. Que pasen un buen 12 de octubre, festejen. Nos vemos mañana.